La niebla en el Bosque Nacional Mananga no se limita a quedarse suspendida. Respira. Se hincha y se contrae como un pulmón húmedo, espeso, pegándose al parabrisas de la Ford Explorer hasta convertir el mundo en una sucesión de siluetas dentadas y sombras profundas, impenetrables. El sargento Miller McCready llevaba 15 años patrullando aquellos pasos de montaña. Conocía cada curva, cada zanja, cada árbol torcido por el invierno. Pero esa noche, el silencio que descendía desde la cresta pesaba demasiado. Como el aire cargado antes de que un rayo parta el cielo. Miller era un hombre de procedimientos y portapapeles de plástico rígido. No creía en los avistamientos del Mothman en el condado de Mason. Ni en los susurros sobre criaturas gruñonas en el Panhandle. Creía en niveles de alcohol en sangre, en la profundidad del dibujo de los neumáticos, y en el peso confiable de su arma reglamentaria. Hasta que dobló la cerrada curva junto a los antiguos pantanos de arándanos. Sus faros iluminaron algo que no encajaba en ninguno de sus compartimentos mentales perfectamente ordenados. Un tráiler articulado cruzaba la carretera de 2 carriles, atravesado en ángulo imposible. El remolque retorcido como si hubiera sido doblado por una mano colosal. No había marcas de frenado. No había olor a goma quemada. Solo el leve tic, tic, tic del motor enfriándose en el aire helado de la montaña. Central, aquí unidad 42, dijo, con su barítono firme pese al cosquilleo que le erizaba la nuca. Estoy en el desvío de Glatz. Posible 10 a 50, heridos desconocidos. Solicito grúa pesada y ambulancia. Señal débil. ¿Reciben? La radio respondió con una estática pulsante. No sonaba a interferencia eléctrica. Sonaba a un pulmón húmedo expandiéndose y contrayéndose. Vos. Miller descendió del vehículo. El frío lo golpeó como un puñetazo físico. Olía a agujas de pino, y a algo más. Algo metálico y almizclado. Como un matadero escondido dentro de un armario de cedro. Encendió su linterna. El haz abrió un túnel estrecho en la niebla. La pasó por el costado del remolque. El aluminio estaba arrancado hacia afuera. No era un choque. Parecía como si un rastrillo gigantesco de 5 púas hubiera sido arrastrado por el metal, desgarrándolo en cintas irregulares. «Policía estatal», gritó, mientras su mano descendía instintivamente al broche de la funda. «Conductor, salga con las manos visibles». Nada. La puerta de la cabina colgaba de una sola bisagra. Se balanceaba con el viento. Clink, clink, clink. Avanzó con cautela. Sus botas crujieron sobre el vidrio roto. Cuando apuntó la linterna al interior, el aire abandonó sus pulmones. El asiento estaba vacío. El volante estaba doblado en forma de herradura. El techo había sido perforado desde afuera. 4 orificios profundos. Como si algo hubiera hundido sus garras en el acero para impulsarse hacia arriba. Entonces lo sintió. No era un sonido. Era una frecuencia. Una vibración en las suelas de sus botas. Se giró lentamente. La luz temblaba apenas. A unos 10 metros, al borde del asfalto, había una figura. Al principio pensó que era un oso negro, erguido sobre las patas traseras. Pero las proporciones estaban mal. Las piernas eran digitígradas, curvadas hacia atrás como las de un perro. Los hombros, casi 1,5 metros de ancho. Músculos negros, tensos como cables de carbón. La criatura no se movía. Solo lo observaba. Sus ojos no devolvían el reflejo verde o amarillo de un ciervo o un lobo. Brillaban con un resplandor ámbar interno, apagado y profundo. El rostro parecía existir en la grieta entre especies. Hocico lupino alargado, pero con una frente abovedada, elevada. Y un mentón inquietantemente humano. Tranquilo, susurró Miller. No sabía si se lo decía a la bestia, o a sí mismo. La criatura dio un paso adelante. El asfalto se agrietó bajo su peso. No gruñó. Soltó una risa rítmica, sorda, jadeante. Extendió una mano. No una garra. Una mano. Dedos alargados rematados en talones negros como obsidiana. Tocó el capó del patrullero. Y desapareció. No corrió. Simplemente se desdibujó en el bosque con una velocidad imposible para algo de ese tamaño. Miller quedó en medio de la carretera.
Las luces rojas y azules parpadeaban contra los árboles vacíos. Y supo, con una claridad devastadora, que su vida como hombre de hechos había terminado. La montaña no pertenecía al estado de Virginia Occidental. No pertenecía a los leñadores, ni a los mineros, ni a los hombres uniformados que olían a café y pólvora. La montaña pertenecía a Barnabas. Llevaba ese nombre desde hacía más de un siglo. Un obsequio arrancado a un predicador itinerante moribundo en el invierno de 1888. Le gustaba su peso. Sonaba a hierro, sal y sangre. Barnabas estaba sentado sobre un saliente de piedra caliza. Su pelaje aún manchado con la grasa tibia del camión con el que había jugado. No tenía hambre. Si la hubiera tenido, el hombre de las luces azules ya sería huesos astillados y tendones desgarrados. No. Estaba aburrido. No era un hombre lobo como los imaginaban los habitantes de ciudad. No había bala de plata capaz de detenerlo. Y la luna, era solo un reloj. No su amo. Era un soberano de lo salvaje. Un vestigio de una época en que el mundo era más grande y mucho más terrible. Lambió una franja de sangre en su antebrazo, la lengua áspera como una lima. Recordó el olor del hombre de la carretera. Olor a ley. Un aroma exquisito. El aroma de alguien convencido de tener el control, hasta descubrir que solo es otro eslabón en la cadena alimenticia. Miró sus manos. Incluso en aquella forma podía sentir el fantasma del hombre que había sido. Un trampero que hizo un pacto en una cueva durante un invierno de hambruna. Aún recordaba cómo hablar. Aunque ahora sus cuerdas vocales estuvieran diseñadas para el lenguaje del bosque. M.C. Creedy, raspó hacia la noche. Había leído la placa en el uniforme. Le gustaba ese nombre. Sonaría hermoso cuando fuera gritado. Se puso de pie. Sus articulaciones crujieron como leña seca. Miró hacia las luces del pequeño pueblo de Marlinton, encajado en el valle como brasas en una chimenea. Decidió no matar aún a la gente. Jugaría con él. Le arrancaría la cordura. La placa. La dignidad. Hasta que no quedara nada más que un animal desnudo y tembloroso. Barnabas inclinó la cabeza hacia atrás, pero no aulló. Aullar era para lobos comunes. En su lugar emitió un zumbido grave, vibrante, idéntico al sonido del viento deslizándose por las líneas eléctricas. Observó cómo el patrullero se alejaba. Las luces traseras rojas desaparecieron en la niebla. La cacería había comenzado. Y Barnabas era un dios paciente. En la oficina tenuemente iluminada del departamento del sheriff del condado de Pocahontas, Wade Hollister permanecía sentado en silencio. El goteo rítmico de un grifo defectuoso marcaba el tiempo contra el telón de fondo del silencio montañoso. Era un hombre tallado en madera de nogal, duro, envejecido, inflexible. A sus 62 años, las rodillas le dolían con cada cambio en la presión atmosférica. Y esa noche, la presión estaba cayendo con rapidez. Miró el mapa del condado clavado en el corcho. Alfileres rojos marcaban los casos sin resolver. Excursionistas desaparecidos. Ganado mutilado que los peritos de seguros atribuían a coyotes. Autos abandonados en caminos forestales con las llaves aún puestas. Wade sabía la verdad. Había vivido en aquellas montañas toda su vida. Y sabía que algunas cosas en la naturaleza salvaje de Virginia Occidental no quieren ser resueltas. Las campanillas de la puerta tintinearon con un estremecimiento agudo cuando Miller M.C. Creedy cruzó el umbral. El agente parecía haber sido arrastrado hacia atrás por un nudo imposible. El uniforme estaba cubierto de barro de montaña, y en sus ojos brillaba esa mirada perdida, la que Wade solo había visto en veteranos que regresaban de la guerra. «Pareces haber visto al diablo, Miller», dijo Wade, reclinándose en su vieja silla de madera que crujió bajo su peso. «O al menos un oso muy grande con ganas de revancha». Miller no se sentó. Comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña oficina. Las suelas chirriaban sobre el linóleo. «No era un oso, Wade. He marcado osos. Los he cazado desde los 10 años. Esto estaba erguido. Tenía manos. Se metió en mi cabeza. Hizo un sonido, como la estática de mi propia radio. Un dedo helado de temor recorrió la columna de Wade. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un libro encuadernado en cuero gastado. No era un registro oficial del departamento. Era suyo.
¿Tenía los ojos ámbar? Preguntó con calma. Profundos, como miel en un frasco. Miller se detuvo en seco. El color se le drenó del rostro. ¿Cómo lo sabes? Porque mi padre lo vio en el 74, Wade carraspeó. Y el padre de mi padre lo vio durante el invierno de la Gran Nevada. Suspiró y se frotó la cara con las palmas callosas. De esto no se habla con la prensa, Miller. No se reporta a Charleston. Si lo haces, los federales llegan con sus carpetas y empiezan a hacer preguntas, y a abrir cosas que es mejor dejar cubiertas. Reporta un camión atravesado en la carretera y un conductor desaparecido. Deja al monstruo fuera del informe. Un hombre está perdido, Wade. Ese conductor sigue ahí afuera. Miller golpeó el escritorio con la mano. Wade se puso de pie. A pesar de la edad, su estatura seguía imponiendo. Lo sé. Y si tiene suerte, ya está muerto. Si no, nosotros no entramos a los Glades después del anochecer. Ni por un camionero, ni por un agente que ha perdido la razón. Vete a casa, Miller. Tómate algo. Abraza a tu mujer. Buscaremos al oso con la luz de la mañana. Observó cómo Miller salía furioso, cerrando la puerta de un portazo. Luego miró su cuaderno. Sabía que había mentido. La luz del amanecer no protegía de Barnabas. Nada lo hacía. Sterling Vance vivía en una cabaña que parecía sostenida por musgo, madera podrida y pura terquedad. Era el historiador no oficial del pueblo. El tipo al que llamaban loco, para no admitir que tenía razón. Las paredes estaban cubiertas de recortes amarillentos y bocetos dibujados a partir de descripciones dadas por hombres moribundos. Esa noche no dormía. Sentado junto a su estufa de hierro, afilaba una hoja larga y pesada de acero de alto carbono. No usaba plata. Eso era cosa de películas. Él confiaba en el hierro frío y en la sal. Las formas antiguas. Sentía el cambio en el bosque. El señor de la cresta estaba activo otra vez. Y eso significaba que pronto la sangre bajaría por la montaña como agua de lluvia. Un arañazo sonó en la puerta. No un golpe. Un arrastre lento, deliberado, de una garra sobre la madera. Sé que estás ahí, viejo bastardo, gruñó Sterling, con voz de grava triturada. No buscó un arma de fuego. El plomo solo enfurecía a Barnabas. Tomó un frasco pesado de vidrio lleno de una mezcla acre de laurel de montaña y acónito. Una voz se filtró por las grietas. Una voz compuesta por muchas voces, superpuestas, discordantes. Sterling, estás más delgado. Ya no queda carne en tus huesos. Y en los tuyos no queda alma, respondió él, mientras su corazón golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. ¿Por qué el camión? ¿Por qué ahora? Has estado callado desde las inundaciones. La criatura rió. Los platos vibraron en los estantes. El hombre de la ley me vio. Tiene chispa. La mayoría son ganado, pero este huele a cazador que aún no sabe que es presa. Voy a saborearlo. Déjalo en paz, advirtió Sterling, aferrando la hoja. Solo cumple con su trabajo. Todos cumplimos un trabajo, susurró la voz, desvaneciéndose con el viento. El mío es recordarles porque sus ancestros temían la oscuridad. La presión en la habitación cedió. Sterling se dejó caer en la silla. Miró sus manos temblorosas. Era demasiado viejo para cazar a un dios, y demasiado cansado para huir de un demonio. Pero si M.C. Creedy era el elegido, aún le quedaba una última historia que contar. Y una advertencia final antes de que la luna alcanzara su cenit. Jolene Whitaker estaba sentada en su cocina, en Durban. El formica frío bajo los codos. Una taza de café tibio intacta, con una película opaca en la superficie. El reloj en la pared, un búho de plástico con ojos de péndulo, marcaba el tiempo con una insistencia ensordecedora. 3:45 de la madrugada. 4:12 de la madrugada. 5 de la madrugada. Su esposo Roy nunca llegaba tarde. Era un hombre de carretera. Un conductor de largas distancias que trataba los horarios como escritura sagrada. Pero esa noche la montaña había guardado silencio. Cuando el teléfono sonó, Jolene no se sobresaltó. Sintió un vacío hundirse en su estómago. Ese tipo de presentimiento que precede a un derrumbe. No era Roy. Era el agente Miller,
con una voz suave y compasiva que le erizó la piel. Ha habido un incidente con el camión en la ruta 39. ¿Está herido?, preguntó ella, la voz quebrándose como madera seca. No lo hemos localizado todavía. El camión está allí, pero la cabina está vacía. Iniciaremos la búsqueda al amanecer. Jolene colgó antes de escuchar más frases profesionales. Se puso su abrigo de lana gruesa y salió al porche. El aire olía a pino húmedo y humo de leña, pero debajo había un aroma metálico, afilado. Miró hacia las cumbres ennegrecidas de Manangaíla. En esas tierras no se hablaba de lo que vivía allá arriba. Pero se obedecían sus reglas. No se colgaba carne afuera después del anochecer. No se dejaba a los perros sueltos. Y jamás se iba a buscar lo que la montaña reclamaba. Devuélvemelo, maldito, susurró a los árboles. No le hablaba al sheriff. Ni a la policía estatal. Hablaba con las sombras. Fue al cobertizo y sacó el viejo rifle 30-06 de Roy. Había oído los rumores en el VFW, el gran perro de los Glades. Siempre se había reído. Pero cuando introdujo el cartucho de latón en la recámara, sus manos no temblaron. Si la montaña quería pelea, Jolene Whitaker estaba lista. El doctor Aris Thorne había visto todo tipo de traumas animales que los apalaches podían infligir. Perros de caza desgarrados por jabalíes. Ganado fulminado por rayos. Pero al amanecer, en el campo embarrado de la granja Miller, se enfrentó a algo que desafiaba la biología. Una vaquilla Hereford premiada yacía en el centro del pastizal. No había sido devorada de manera tradicional. Un coyote o un lobo empieza por el vientre, la garganta, el tejido blando. Este animal había sido desmontado con precisión quirúrgica. Aterradora. ¿Qué opina, doctor?, preguntó el granjero, pálido. Aris se arrodilló entre la sangre. Sus dedos enguantados recorrieron el borde de una costilla. No estaba roída. Había sido cortada limpiamente. Como por tijeras industriales. No es un oso, murmuró, ajustándose las gafas. La mordida de un oso es poderosa, pero Roma. Mire las marcas. Y mire las huellas. Señaló una impresión en el barro. Era una pata. Pero estaba mal. Tenía una almohadilla profunda como la de un cánido, pero los 4 dedos eran alargados. Casi como dedos humanos. Terminaban en surcos triangulares profundos. Garras que no se retraían. Es grande, susurró el granjero. Es imposible, corrigió Aris. Sacó una cinta métrica. 14 pulgadas. Si es cuadrúpedo, su estructura ósea no debería soportar su propio peso, pero la profundidad indica casi 800 libras. Metió la mano en la cavidad torácica y extrajo algo que no pertenecía allí. Un fragmento de pelo oscuro y grueso. Casi 15 centímetros. Rígido como alambre de cobre. Aceitoso. Vibraba con una extraña electricidad estática. En ese instante, un aullido agudo y penetrante rasgó el valle. No fue el chillido agudo de un coyote ni el canto lastimero de un lobo gris. Fue un rugido profundo, que golpeaba el pecho como un martillo, y que terminó en una serie de chasquidos rítmicos, precisos. Los caballos del granjero, en el establo cercano, comenzaron a relinchar. No era inquietud. Era terror puro. Crudo. Sin filtro. Aris dejó caer la muestra de pelo dentro del vial. Su corazón martilleaba contra las costillas con un ritmo frenético. Era un hombre de ciencia. Creía en el registro fósil, en la marcha constante de la evolución. Pero al mirar la vaca destrozada y aquella huella masiva, casi humana, comprendió que la ciencia no tenía nombre para la cosa que, en ese mismo instante, los observaba desde la línea de árboles. Cuando el sol finalmente asomó por las crestas dentadas de las montañas Alleghany, no trajo alivio. Para Miller M.C. Creedy, la luz fue intrusiva. Exponía la banalidad de un mundo que, apenas horas antes, había sido ocupado por una pesadilla. Regresó al lugar del accidente en la ruta 39. Ojos enrojecidos. Café frío en la mano. La escena hervía de trajes y galones. Un equipo especializado de recuperación llegado desde Charleston trabajaba junto a una unidad forense más interesada en el metal desgarrado del remolque que en el conductor desaparecido. Lo llamaban fallo estructural. Combinado con un evento oportunista de depredador.
Un fallo estructural no deja perforaciones de 5 pulgadas en acero reforzado. Capitán, murmuró Miller. El capitán Ayobay encendía un cigarrillo con parsimonia. Escuche, MC Criedy, exhaló humo al aire frío de la mañana. Tenemos un conductor desaparecido, un camión destrozado y un condado lleno de gente que ya ve monstruos en cada sombra. Empiece a hablar de lobos de 8 pies con manos, y el lunes estará archivando formularios en el sótano del DMV. Fue un oso. Un gran oso negro descarriado. Fin de la historia. Miller observó el remolque. Un técnico espolvoreaba polvo para revelar rastros. No buscaba huellas humanas, sino el residuo aceitoso del pelaje de la criatura. El rostro del técnico palideció cuando el pincel reveló una marca gigantesca de 4 dedos sobre la pintura blanca. La borró rápido. Demasiado rápido. Entonces Miller lo entendió. No era una conspiración. Era instinto de supervivencia. Si el mundo admitía que Barnabas existía, el mundo, con sus vallas, sus leyes y su sensación de seguridad, se derrumbaría. Se alejó del bullicio y se internó en la línea de árboles donde había visto desaparecer a la criatura. El suelo estaba congelado. Cerca de un matorral espinoso junto al arroyo de montaña, lo encontró. Un mechón oscuro, casi carbón, atrapado en una espina. Extendió la mano. Cuando sus dedos tocaron el pelo áspero, una descarga de electricidad estática le chasqueó en la piel. Un zumbido grave vibró entre los árboles. No era el viento. Era la misma frecuencia que había sentido en los dientes la noche anterior. Miller. La voz no vino del bosque. Nació dentro de su cráneo. Giró, mano sobre el arma. Nada. Solo pinos balanceándose y el murmullo lejano del equipo forense. El encuentro no había terminado con el amanecer. No solo había visto al monstruo. Había captado su atención. Desde la cresta conocida como Devil's Backbone, Barnabas observaba el pequeño pueblo de Marlinton. Para sus ojos, el mundo era un mapa de calor y vibración. Veía los latidos humanos ardiendo bajo la piel. El correteo nervioso de los roedores. El zumbido constante de la red eléctrica que los hombres usaban como muleta. Odiaba ese zumbido. Cantaba una canción de industria y progreso que ahogaba el ritmo antiguo de la tierra. Recordaba cuando el valle era silencio. Solo el correr del Greenbrier River y los gritos de la presa. Descendió la ladera con una gracia depredadora que ignoraba la pendiente. Su cuerpo era una obra maestra de evolución letal. Parte lobo. Parte hombre. Parte sombra. Alcanzó la estación principal de transformadores en las afueras del pueblo. La cerca de malla coronada con alambre de púas era una broma. No trepó. Sujetó el acero y abrió un boquete. El metal chilló en protesta. Entró. El aire cargado de ozono erizó el pelaje de su nuca. Observó los aisladores cerámicos. Las aletas de enfriamiento. Extendió la mano con garras. No quería solo romper la máquina. Quería enviar un mensaje. Agarró el cable principal y tiró. El arco azul que estalló fue cegador. Cualquier otra criatura habría quedado reducida a cenizas. Pero la piel de Barnabas estaba templada por algo más antiguo que la física. Cabalgó la descarga. Músculos rígidos. Ojos blancos, eléctricos. Su rugido se amplificó con el alarido moribundo de la red eléctrica. En todo Marlinton, las luces parpadearon una vez, dos, y murieron. Las farolas quedaron negras. Los calefactores se apagaron. Los relojes digitales se extinguieron. Barnabas se apartó del transformador humeante. El pelaje chamuscado, olor a cabello quemado, pero el espíritu en ascenso. Amaba la oscuridad. Era su catedral. Ahora los humanos verían el mundo como él lo veía. Con los ojos de la presa. Comenzó a moverse hacia el centro del pueblo. Sombra dentro de sombra. Sabía dónde vivía el agente estatal. Sabía dónde el sheriff guardaba su libro de registros. Y sabía que, sin luz, los humanos no eran más que carne blanda, que gritaba. La oscuridad que cayó sobre Marlinton no fue el descenso suave de un atardecer. Fue una decapitación violenta de la luz. Un instante, Wade estaba inclinado sobre su escritorio, la lámpara fluorescente reflejándose en su placa. Al siguiente, quedó sumergido en una tinta fría y absoluta.
El silencio fue peor. Desapareció el zumbido del refrigerador en la sala de descanso. El susurro de los ventiladores del ordenador. El murmullo lejano de las farolas. Solo quedó su respiración pesada. Maldita sea, murmuró, buscando a tientas su linterna de servicio. El haz cortó el polvo suspendido como una hoja física. Afuera, Marlinton había cambiado. Sin el resplandor anaranjado de las farolas, el bosque parecía haber avanzado hasta la plaza central. Las montañas se cerraban desde todos los flancos. Sus picos dentados bloqueaban incluso las estrellas. La radio en su cinturón crepitó. No era despacho. Era el mismo resuello rítmico que Miller había descrito. Sonaba como un pulmón gigantesco lleno de grava húmeda, aspirando, exhalando. Central, ¿me copian? Aquí Ogister. Tenemos una caída total de la red. Activen el generador de respaldo ya, ladró Wade al micrófono. Solo el jadeo. Y entonces, entre la estática, una voz fina, codiciosa, deformada. Como una grabación infantil reproducida al revés, y ralentizada. Wade, sal a jugar. Wade. La sangre abandonó su rostro. Nadie lo llamaba así desde que tenía 7 años. Little Wade. El apodo quedó enterrado bajo décadas de uniforme, polvo y patrullas interminables. Bajo recuerdos del arroyo detrás del granero de su padre. Lo de afuera no era solo un depredador. Era un ladrón de secretos. Tomó la escopeta del armero. El acero frío de la Remington 870 le ofreció un consuelo mínimo. Avanzó hacia la puerta principal de la estación. El haz de su linterna tembló sobre el vidrio esmerilado. Entonces la vio. No era un hombre. Era una silueta que cubría todo el marco de la puerta. Ancha. Encorvada en los hombros. Con orejas afiladas como 2 dagas. Wade apuntó. Te doy una advertencia. Sal de mi porche o te devuelvo a la edad de piedra. La figura no se movió. Golpeó. 3 toques lentos. Rítmicos. Tap, tap, tap. El vidrio no estalló. Se congeló al instante. Una telaraña cristalina de escarcha se extendió desde el punto de contacto. Afuera la temperatura estaba muy por encima del punto de congelación, y aún así, el hielo crecía. En ese momento Wade entendió que no enfrentaba a un hombre lobo. Ni a un dogman. Era algo que traía consigo la esencia misma del vacío. Retrocedió. Sus botas pesaban sobre el linóleo. Por primera vez en 30 años comprendió que la estrella en su pecho no era una insignia. Era un blanco. Sterling Vance no necesitaba linterna. Vivía en la oscuridad mucho antes de que la red eléctrica alcanzara el valle de Greenbrier. Conocía su cabaña por la textura de las tablas bajo sus pies y el aroma de las hierbas secas colgando de las vigas. Cuando se apagaron las luces, suspiró. Tomó un saco pesado de sal gruesa y salió al porche. Está en los cables ahora, susurró al viento. Saboreando el relámpago en el aire, comenzó a caminar el perímetro de su propiedad. No arrojó la sal al azar. La colocó en una línea precisa, ininterrumpida, murmurando en una lengua que precedía al asentamiento de los Apalaches. Un idioma gutural, cargado de sonidos ásperos, como arena en la boca. Sabía que Barnabas lo observaba. Sentía la presión de esa mirada en la nuca. Un calor concentrado, como fiebre localizada. No tendrás esta casa, viejo perro. Gritó hacia los árboles. Tengo hierro en los umbrales y sal en la tierra. Busca a alguien que no conozca tu verdadero nombre. Un gruñido bajo descendió desde la cresta, haciendo vibrar el aire. Las últimas hojas de los arces cayeron como lluvia seca. Sterling caminó hacia su vieja camioneta, una Chevy oxidada sobre bloques desde hacía una década. Del cajón trasero sacó una olla de hierro fundido. Dentro había una mezcla espesa de manteca, virutas de plata y grasa derretida de oso negro. Untó la sustancia en los postes del portón. No es para siempre, murmuró, con la respiración entrecortada. Solo el tiempo suficiente para que el patrullero encuentre columna vertebral. Miró hacia el pueblo. Un único par de faros zigzagueaba por las calles apagadas. M.C. Creedy. El muchacho cazaba, pero lo hacía mal. Buscaba una bestia que pudiera abatir. No una maldición que debía romper.
Sterling regresó al interior y atrancó la puerta con una viga maciza de roble blanco. Se sentó en su mecedora, la escopeta sobre el regazo, una sola vela temblando en la mesa. Conocía la historia del valle. Sabía cómo Barnabas fue invitado por un especulador codicioso en el siglo XVIII, y cómo la deuda jamás se pagó por completo. Esa noche vencía el plazo. Al amanecer, o la montaña guardaría silencio. O no quedaría nadie en Marlinton para oírla gritar. Cerró los ojos. No para dormir. Para escuchar. En el apagón absoluto, los pasos de un monstruo suenan como trueno. El haz de la linterna de Miller cortó la oscuridad del aserradero abandonado en el límite del pueblo. No debería estar allí solo. Cada instinto entrenado en la academia gritaba por refuerzos. Por un perímetro. Por una barrida térmica. Pero la red estaba caída. Las radios escupían galimatías demoníacos. Y el único rastro conducía directo a aquella catedral podrida de aserrín y acero oxidado. Encontró a Roy Whittaker. O lo que quedaba de él. No yacía en el suelo. Estaba suspendido a casi 4 metros de altura, incrustado contra la hoja vertical de una sierra circular que no giraba desde hacía 30 años. No había clavos. Ni pernos. Su cuerpo estaba fusionado con el metal. Como si el acero se hubiera vuelto líquido, lo hubiera dejado pasar, y luego solidificado otra vez. Dios Todopoderoso, susurró Miller. El estómago se le revolvió lentamente. Los ojos de Roy estaban abiertos. Fijos en una revelación tan profunda que Miller tuvo que apartar la mirada. No había sangre. Eso era lo peor. No lo mataron. Lo convirtieron en monumento. En la pared, detrás de la hoja de sierra, escrito con grasa industrial mezclada con algo más oscuro, aparecía una sola palabra en grafía arcaica y dentada. SOVEREIGN. La mano de Miller tembló al buscar su cámara. La pantalla digital solo mostró estática. El aire se volvió pesado. La temperatura descendió hasta que su aliento salió en nubes cristalinas. Un raspón sobre su cabeza. Miró hacia arriba. Barnabas estaba posado en una viga transversal. Sus patas digitígradas tensas como resortes. No atacaba. Observaba. Inclinó su cabeza lupina. Los ojos ámbar reflejaban la linterna con un calor predatorio, casi curioso. ¿Ves el arte, Miller? La voz no salió de su boca. Vibró en la médula de los huesos de la gente. El metal recuerda la tierra. El hombre recuerda el barro. Yo solo se lo recordé. Miller desenfundó su Glock 17. El arma se sintió como un juguete de plástico en su mano. Queda bajo arresto, roncó. La frase flotó absurda en la oscuridad. Barnabas emitió un sonido parecido a un ronroneo. Una frecuencia baja que hizo tintinear las sierras colgantes como campanas. La ley de los hombres es una piel delgada sobre un océano profundo. Pequeño cazador, yo soy la marea. Y en un borrón imposible de seguir, la criatura saltó. No hacia Miller, sino a través de una ventana alta. El vidrio estalló en 1.000.000 de diamantes que llovieron sobre el concreto. Miller quedó solo en la oscuridad, comprendiendo que no investigaba un crimen. Estaba presenciando una ocupación. La clínica del Dr. Aeris Thorne estaba iluminada solo por una linterna de camping cuando la puerta fue derribada. No buscó un bisturí. Buscó el rifle tranquilizador que usaba con toros salvajes. No dispare, Doc. Solo soy una viuda en formación, dijo Jolene Whittaker al entrar en el círculo de luz. Llevaba un 30-06 y olía a humo de leña y desesperación. Aeris bajó el arma, apenas. Jolene, escuché lo del camión de Roy. Lo siento. No lo sienta. Sea útil. Arrojó un saco de arpillera ensangrentado sobre la mesa de acero inoxidable. Encontré esto en el bosque detrás de mi casa. Un ayudante del sheriff quiso decirme que era un coyote destrozado. Quiero la verdad. Aeris abrió el saco. Dentro había la cabeza cercenada de un lobo maderero. Pero no era normal. La mandíbula duplicaba el tamaño estándar. Los dientes estaban fusionados como si una mutación, o algo deliberado, hubiera reescrito su forma. ¿Y las orejas? Tenían una muesca. Un símbolo dentado. La misma S arcaica que Miller había visto en el aserradero. Aeris ajustó sus gafas,
examinando el corte con atención clínica. Esto no creció en la naturaleza, Jolene. Y el silencio que siguió pesó más que cualquier respuesta. La estructura celular es hiperdensa. Es como si las fibras musculares estuvieran reforzadas con algún tipo de carbono biológico. No es natural. No pertenece a nada que haya evolucionado por azar. Y mira esto. Señaló la base del cráneo del lobo. Allí, incrustado en el hueso, no había un simple chip de rastreo. Era un pequeño dial de latón, grabado con números romanos. Un mecanismo antiguo, que latía con un pulso mecánico, tenue y constante. Tic, tic, tic. Barnabas no es solo un monstruo, susurró Ars. La comprensión le golpeó como un puñetazo en el pecho. Es un pastor. Ha estado mejorando a los depredadores locales. Esto es evolución de relojería, dijo Jolene, apretando el rifle hasta que los nudillos se le blanquearon. No me importa si es científico o demonio. Se llevó a Roy. Y si está creando un ejército en los Glades, entonces Marlington no está a oscuras. Está en el menú. Tenemos que encontrar a Sterling Vance, añadió Ara mientras guardaba instrumental quirúrgico y sedantes de alta dosis en una bolsa. Es el único que conoce las historias antiguas. Si esta cosa usa el pueblo como laboratorio, vamos a necesitar algo más que sal y hierro. Necesitamos entender la mecánica de un milagro. Afuera, el primer aullido de la noche se alzó. No provenía de una sola garganta. Venía de docenas. La manada mejorada estaba en movimiento. El generador de respaldo de la estación no rugió al encenderse. Emitió una tos mecánica, y murió. El sheriff Wade Hollister quedó de pie en el vestíbulo, envuelto en una negrura absoluta. El aire olía a ozono y a carburador inundado. Marlington había caído en un silencio mortal. El tipo de silencio que precede al golpe de un depredador. Entonces comenzó el rascado. No solo en la puerta principal. También sobre el techo. Contra las ventanas enrejadas de las celdas. Sonaba como 100 dedos secos y esqueléticos recorriendo el perímetro del edificio de ladrillo. Aléjense del vidrio. Bramó Wade a los dos ayudantes que permanecían junto al escritorio de despacho, escopetas en alto, apuntando a las sombras. Un golpe pesado sacudió las placas del techo. Polvo gris cayó sobre su uniforme color arena. Algo enorme caminaba justo encima de ellos. Wade encendió la linterna y la alzó. Las vigas de acero estructural, diseñadas para soportar la carga de nieve de la montaña, empezaban a gemir, a curvarse hacia adentro. Sheriff, mire. El ayudante Miller señaló la puerta frontal, empañada por el frío. Una silueta se aplastaba contra el vidrio. No era una garra. Era un rostro. O lo que quedaba de él. Era el camionero, Roy Whitaker. Pero su piel tenía el color de ceniza mojada, y sus ojos habían sido reemplazados por los mismos mecanismos de latón que el Dr. Thorne encontró en el lobo. Roy no estaba vivo. Pero tampoco estaba muerto. Era una marioneta de carne y engranajes. Abre la puerta, Wade, crujió la cosa que había sido Roy, la mandíbula marcando un ritmo mecánico. Eso no es Roy, susurró Wade, el pulgar blanco sobre el seguro de su Remington. Es un señuelo. Desde la oscuridad detrás de la figura, dos ojos ámbar se encendieron. Barnabas avanzó hasta el borde del haz de la linterna. Parecía más alto que en la cresta. Su pelaje chisporroteaba con electricidad estática, erizando el vello en los brazos de Wade. La criatura apoyó una mano con garra sobre el hombro del constructo de Roy, casi con afecto. La ley de esta tierra se está desmoronando, Wade, su voz vibró a través del suelo. Yo soy el Tribunal Supremo ahora. Y este pueblo me resulta redundante. Con un leve giro de muñeca, arrojó el cuerpo mecánico de Roy contra la ventana. El vidrio reforzado estalló como hielo. Los ayudantes abrieron fuego. Los fogonazos iluminaron el caos en pulsos estroboscópicos. Barnabas no se inmutó. Simplemente avanzó. Una sombra por la que el plomo pasaba sin resistencia. Y comenzó la verdadera matanza. Antes del pelaje. Antes del hambre. Antes de que la montaña reclamara su alma. Tuvo otro nombre. En 1822 fue conocido como Bartolomé Van. Ahora estaba de pie entre los restos de la oficina del sheriff,
pasando sobre el cuerpo inconsciente de un ayudante. Sus ojos ámbar se posaron en un cartel de Se busca tirado en el suelo. Observó la tipografía moderna con desdén. Los humanos se habían vuelto pequeños, obsesionados con reglas diminutas y luces parpadeantes. Recordó la cueva. El invierno de hambruna en los pasos altos. Recordó ver morir a los suyos bajo la nieve. Había rezado a un dios de luz. No obtuvo respuesta. Así que susurró a la oscuridad. Y la oscuridad respondió. Supervivencia, a cambio de soberanía. Se miró en un fragmento de espejo roto. El rostro que lo devolvía era una máscara lupina de furia ancestral. Pero por un segundo fugaz vio al hombre que había sido. Bartolomé había sido relojero. Por eso amaba el tic-tac. Amaba como la vida biológica podía mejorarse con el ritmo indiferente de engranajes y resortes. Se arrodilló junto al ayudante caído. No para alimentarse. Para reparar. Con la precisión de un maestro artesano, introdujo un fragmento de hierro magnetizado en la cavidad torácica y comenzó a dar cuerda al corazón del hombre. «Serás mi heraldo», susurró. «Irás al trooper. Le dirás a MC Creedy que el reloj se está quedando sin cuerda». Extrañaba la seda sobre su piel. El sabor del grano fermentado. Pero esos eran fantasmas de una criatura menor. Como Barnabas, era el arquitecto de un nuevo territorio salvaje. Salió a la noche de Marlinton. El aire frío llenó sus pulmones reforzados. No odiaba a los humanos. Uno no odia la arcilla que moldea. Simplemente pensaba rehacerlos, hasta que fueran dignos de las montañas que habitaban. Alzó la vista hacia la cabaña de Sterling Vance, en la colina. La sal y el hierro eran molestos, como un zumbido persistente. Pero Sterling era viejo. Y conocía el secreto del linaje Van. Y los secretos, eran lo único que realmente podía arder. La oficina del sheriff ya no parecía un edificio gubernamental. Parecía una caja torácica limpia de carne. Miller subió el patrullero a la acera. Las ruedas crujieron sobre los restos retorcidos del constructo de Roy. Las luces azules bañaron el ladrillo con un pulso nauseabundo, revelando la carnicería interior. «Wade. Respóndeme». Entró por la ventana destrozada, Glock en alto. El olor lo golpeó primero. Sangre. Y pelo chamuscado por un transformador en llamas. Encontró al sheriff Wade Hollister apoyado contra el armero. No estaba muerto. Miraba sus propias manos con un horror silencioso. «No me mató», Miller, susurró. «Jugó con las piezas, mira». Miller se arrodilló. Sintió que el estómago se le revolvía. El brazo izquierdo de Wade ya no era solo carne y hueso. Bajo la piel se percibía un movimiento rítmico. Pequeños engranajes plateados, arrancados del viejo reloj de pie de la oficina, giraban al compás de su corazón. La piel se había vuelto translúcida. Tensa. Como pergamino húmedo sobre metal. «Es un contagio de hierro», murmuró Miller, recordando las palabras del doctor Thorne. «Se llamó a sí mismo Van», dijo Wade, enfocando al fin la mirada. «Bartolomé Van. Dijo que el reloj se estaba acabando. No es solo un lobo, Miller. Es el arquitecto de todo este maldito valle. Hemos vivido en su taller durante 100 años». Miller ayudó al sheriff a ponerse en pie. Se movía con tirones, su interior haciendo clic a cada paso. En la pared, el mapa del condado seguía clavado. Una única marca ensangrentada cruzaba la zona de Cranberry Glade. «Quiere que vayamos allí», dijo Miller, enfundando el arma. «Está cansado de las sombras. Quiere público para el acto final». «Entonces se lo daremos», gruñó Wade, tomando una bandolera de cartuchos del 12. «Pero no iremos como hombres de ley. Iremos como exterminadores». Sterling Vance estaba sentado en el centro de su cabaña. El círculo de sal a su alrededor brillaba tenuemente a la luz de las velas. Sobre la mesa, un libro de cuentas desgastado. Las páginas, frágiles por la edad. Era el acta fundacional de Marlinton, fechada en 1820. Pasó el dedo por la firma al pie. «Bartolomé Van. Siempre fuiste un hombre de precisión, Bart», susurró Sterling a la habitación vacía. «Los Vance y los Van no siempre fueron enemigos. En los primeros días, fueron socios.
El bisabuelo de Sterling había sido el herrero que forjó los engranajes de los relojes de Van. Hierro, fuego y precisión. Un pacto sellado con metal incandescente. Pero Bartolomé Van quería algo más. No deseaba un reloj exacto. Quería uno que jamás se detuviera. Un mecanismo capaz de burlar la obsolescencia programada de la carne humana. Sterling pasó la página. Un boceto al carbón mostraba a un hombre de pómulos altos y ojos penetrantes sosteniendo un reloj de bolsillo. Tras él, la sombra se alargaba, con orejas puntiagudas y una cola imposible. No encontró un monstruo en el bosque, comprendió Sterling, con la voz temblándole. Lo construyó a partir de sí mismo. Usó las magias antiguas de la montaña para cerrar la brecha entre biología y latón. Un golpe sordo retumbó sobre el techo. Las vigas crujieron. Sterling no levantó la mirada. Sabía que la manada mejorada estaba probando sus defensas. Abrió un compartimento oculto en la mesa y extrajo una pequeña caja forrada en terciopelo. Dentro reposaba un único engranaje de hierro frío, fundido y templado en la sangre de un ciervo blanco. La llave maestra. La única pieza que Bartolomé jamás había logrado recuperar. Si consigue esto, murmuró Sterling, el ciclo se completa. Todo el valle se convierte en su colmena. Entonces oyó el motor. El traqueteo pesado y rítmico de la camioneta de Jolene Whitaker. Venían por él. La agente estatal. El médico. La viuda. Los últimos restos de un pueblo que no sabía que ya era un fantasma. Sterling se puso en pie. Sus huesos crujieron como ramas secas. Guardó la llave maestra en el bolsillo y tomó su bastón rematado en hierro. Había esperado 80 años para que el linaje Van reclamara la deuda final. No moriría dentro de un círculo de sal. Moriría en los claros, donde los engranajes del mundo estaban a punto de detenerse para siempre. La camioneta todoterreno de Jolene parecía una fortaleza rodante. Pero al entrar en la estación del sheriff comprendió que ni el acero es eterno. Los faros iluminaron la cosa retorcida que alguna vez fue Roy, tendida en la calle. No gritó. Su corazón se había vuelto piedra cuando vio la cabina vacía en la ruta 39. Aquella criatura en el parterre no era su esposo. Era una burla hecha de carne y chatarra. Suban. Ordenó cuando MC Creedy y el sheriff renqueante emergieron de las ruinas. Eran un grupo improvisado de rotos y desesperados. El doctor Thorne ocupó el asiento delantero, aferrando un maletín con sedantes experimentales y una sierra de hueso. MC Creedy y Wade treparon a la caja trasera, revisando cargadores y cajas de bengalas de carretera. Parecían soldados rumbo a una guerra ya perdida. Vamos a los Glads, dijo Jolene, los nudillos blancos sobre el volante. Sterling Vance está en camino. Dice que la llave maestra es lo único que puede detener el corazón de Van. No tienes que hacer esto, murmuró Miller desde atrás. Pero la camioneta ya avanzaba hacia el límite del pueblo. El bosque parecía inclinarse sobre la carretera. Las ramas de los abetos se extendían como dedos esqueléticos. El apagón había convertido Marlinton en un laberinto de sombras. Cada pocos cientos de metros, el reflejo ámbar de unos ojos brillaba entre los árboles. La manada mejorada no atacaba. Escoltaba. Con paciencia mecánica, guiaban a sus invitados hacia la mesa. Al internarse en los claros de arándanos, la biología del bosque comenzó a cambiar. Aris observaba por la ventana, su mente científica luchando por clasificar lo que veía. Los árboles ya no eran solo árboles. La corteza estaba fusionada con cableado de cobre. Las agujas de pino parecían fragmentos de acero galvanizado. «Detén la camioneta», susurró. «No tenemos tiempo, Doc», gruñó Wade. «Ahora. Mira el suelo». Jolene frenó en seco. Aris descendió con su linterna oscilando en la mano. El fango no era orgánico. Era una mezcla viscosa de aceite, refrigerante y limaduras de hierro. Se acercó a un montículo al pie de un viejo roble retorcido. Apartó el musgo. El estómago se le revolvió. Dentro había docenas de cachorros. Pero no estaban naciendo. Estaban siendo ensamblados. Pequeñas formas caninas, lampiñas, yacían en posición fetal. Sus cajas torácicas abiertas revelaban fuelles de latón en lugar de pulmones. Sus sistemas nerviosos se entretejían en filamentos de plata conectados a las raíces del árbol.
Es una mente colmena, respiró Aris, tocando un latido metálico y frío. El árbol es la antena. Van es el transmisor. No solo crea monstruos, está terraformando todo el ecosistema en una máquina. Un clic rítmico resonó desde el dosel. Los exploradores. Más pequeños que el Dogman. Esbeltos. Esqueléticos. Rostros sustituidos por lentes de cristal que brillaban en ultravioleta. De vuelta al camión, gritó Miller. La escopeta tronó. Uno cayó sobre el capó con estrépito metálico. No sangró. Derramó un fluido azul presurizado que siseó al tocar el aire. Aris comprendió la verdad como una ola devastadora. No luchaban contra un hombre lobo. Luchaban contra un virus hecho de relojería y rencor, y ya se extendía bajo sus pies. Sterlino llegó primero al centro de los Glads. El gran caldero. Allí el fango era más profundo y la niebla jamás se disipaba. En medio del pantano se alzaba una torre de reloj imposible. Hierro oxidado y madera petrificada. Los engranajes giraban con un gemido lento, como si la tierra misma estuviera siendo torturada. «Estoy aquí, Bartolomé», gritó Sterling. La niebla se abrió. Bartolomé Van descendió en su forma de hombre perro, magnífico y terrible. El pelaje impregnado del aceite de los claros. Ojos ámbar ardiendo como soles gemelos. «El hijo pródigo regresa», vibró su voz, estremeciendo las botas de Sterling. «¿La tienes? La pieza de mi corazón que tu abuelo robó». «No la robó. La salvó». Sterling avanzó por la pasarela metálica. «Sabía que si tu corazón completaba el ciclo dejarías de ser hombre, y empezarías a ser Dios. Y estas montañas no necesitan más dioses». Van emitió un sonido mitad gruñido, mitad sollozo. «He conquistado la podredumbre. He vencido la lenta decadencia de la carne. Únete a mí. Podemos devolver al mundo su edad dorada». «La edad dorada terminó cuando empezaste a usar personas como repuestos». Sterling miró abajo. Los faros de la camioneta cortaban la niebla. La llave maestra no era solo una pieza. Era un detonador. Si la insertaba en el engranaje principal, la retroalimentación destrozaría la torre y a cada criatura conectada a ella. Pero tendría que sostenerla en el centro de la explosión. «Siempre fuiste mejor relojero que hombre». Bart susurró, lanzándose hacia el núcleo. Van rugió. Saltó con las garras extendidas. El engranaje final comenzó a girar. La camioneta se detuvo chirriando al pie de la torre. Las ruedas se hundieron en el fango aceitoso. Miller saltó antes de que el vehículo se detuviera por completo. Arriba, el cielo era púrpura amoratado. La torre se erguía como un esqueleto contra las nubes. «Sterling, sal de ahí», gritó. Su voz fue devorada por el pulso del péndulo interno. Tum, tum, tum. La manada ya no observaba. Con la llave tan cerca del núcleo, las criaturas estaban en frenesí. Docenas de lobos mecánicos descendieron de los árboles entrelazados con hierro. Sus articulaciones chasqueaban en una sinfonía aterradora. Miller disparó. Cada impacto estallaba en refrigerante azul y chispas de latón. Pero seguían avanzando. En lo alto, Sterling forcejeaba con la bestia. Desde abajo parecía un muñeco en manos de un monstruo. Van no intentaba matarlo. Intentaba recuperar el engranaje, sin aplastar al hombre que lo sostenía. Una precisión grotesca. El mundo contenía la respiración. Y los engranajes seguían girando. Miller comprendió que la torre era el origen de todo. De la interferencia en la radio. Del apagón. De la transformación del bosque. Era un transmisor colosal de cambio. Si Sterling tenía éxito, la señal se quebraría. Si fracasaba, la anatomía mejorada que latía dentro del Sheriff Wade, y dentro del propio bosque, se volvería permanente. «Tengo que subir», murmuró Miller, aclarándose la garganta. Alzó la vista hacia la escalera oxidada adherida al costado de la torre. El metal estaba resbaladizo por el aceite, y vibraba con un poder antiguo. No pensó en la altura. No pensó en las probabilidades. Pensó en los ojos vacíos del camionero. En cómo el pueblo de Marlinton se había desvanecido en la oscuridad. Y comenzó a escalar. El hierro helado le mordía las palmas mientras, debajo de él, el mundo estallaba en una guerra caótica de plomo contra engranajes.
Wade se mantenía firme en la parte trasera del camión, la escopeta apoyada en el hombro. Cada vez que apretaba el gatillo, sentía un clic correspondiente dentro de su propio pecho. Los engranajes que Van había implantado en su cuerpo reaccionaban a la cercanía de la torre. Su brazo izquierdo se movía con una fuerza y velocidad que no eran humanas, siguiendo blancos con una eficiencia matemática, fría, inhumana. «Sheriff, sus ojos», gritó la doctora Thorne, retrocediendo. Wade se miró en el espejo lateral del camión. Una de sus pupilas se había dilatado hasta formar un hexágono perfecto, bordeado en latón. Estaba cambiando. La ley que había representado toda su vida estaba siendo reescrita por una legislación superior y más oscura. «No se preocupe por mí, doctora. Mantenga con vida a Jolene», rugió. Un lobo mecánico saltó a la caja del camión. Sus ojos de lente brillaban en ultravioleta. Wade no disparó. Extendió su mano izquierda mejorada y atrapó a la criatura por la garganta. Sintió el zumbido del motor interno. Supo, instintivamente, cómo detenerlo. Giró una válvula precisa junto a la mandíbula. El lobo quedó inerte al instante. Wade alzó la mirada hacia la torre. Vio a Miller a mitad de la escalera. Vio a Sterling inmovilizado contra el eje central. Entonces lo sintió. La llave maestra llamando al metal dentro de su propio cuerpo. Era un canto de sirena. Una promesa de perfección. Por un instante, desapareció el dolor de sus rodillas. Desapareció el peso de sus 62 años. Podía volver a ser joven. Podía ser inmortal. «Únete al círculo», susurraron 1000 voces en su cabeza, la mente colmena de los Glads ofreciéndole un asiento. Wade bajó la mirada hacia su placa, sujeta a su camisa hecha jirones. Un simple trozo de metal, opaco y doblado. Representaba un mundo imperfecto. Lento. Mortal. «Prefiero pudrirme como un hombre, que marcar el tiempo como un reloj», gruñó. Giró la escopeta hacia los soportes de la torre, no hacia los lobos. Y disparó. No era un héroe. Era un servidor público. Y su último acto de servicio sería destruir aquello que prometía salvarlo. En lo alto, Bartolomé Van sostenía a Sterling Vance por la garganta, colgándolo sobre el borde de la pasarela. La llave maestra estaba a centímetros de la ranura del engranaje principal. El anciano sonreía tras una máscara de sangre, los dientes apretados en un desafío ferozmente humano. «¿Por qué luchas contra lo inevitable, Sterling?», rugió Van, con los ojos ámbar centelleando. «El mundo es una máquina agotada. Yo solo la estoy dando cuerda. Mira a la gente. Mira al sheriff. Ya son míos. No son tuyos, Bart», jadeó Sterling. «Son solo la fricción en tus engranajes». Van sintió una punzada en el costado. Miró hacia abajo. Miller había alcanzado la plataforma. No llevaba arma. Había hundido una pesada llave de hierro, arrancada del camión, directamente en la rejilla de enfriamiento del muslo de Van. El dolor fue exquisito. Una sensación olvidada durante un siglo. El recordatorio agudo de la vulnerabilidad biológica. Van rugió y lanzó un zarpazo, pero Miller se agachó, moviéndose con una desesperación que desbordaba los algoritmos predictivos de la criatura. «Eres un insecto», chilló Van, envuelto en estática. Pero la distracción bastó. Sterling no se apartó. Se lanzó hacia la carcasa del engranaje. Con un grito desgarrador, incrustó la llave maestra en el eje central. El sonido que siguió no fue una explosión. Fue como si 1000 millones de relojes se rompieran al mismo tiempo. Un chillido armónico, agudo, atravesó los Glads. La llave, forjada en hierro frío y sacrificio, no encajaba. Atascó el mecanismo. Los engranajes, diseñados para girar eternamente con suavidad, comenzaron a triturarse contra el hierro. Van sintió su corazón detenerse. La conexión con la mente colmena, con la manada mejorada, con los árboles modificados, comenzó a retroalimentarse. La energía arrancada a la montaña regresó a la tierra de golpe. «No», gritó, y su voz recuperó un tono humano por primera vez en 100 años. «La obra no está terminada». La torre vibró. El hierro oxidado se volvió rojo cereza por la fricción imposible. Desde el suelo, Aris presenció el colapso de la pesadilla.
Los lobos alrededor del camión comenzaron a convulsionar. Sus ojos ultravioletas parpadearon y se apagaron. Los engranajes, los fuelles, los filamentos plateados en su interior comenzaron a fundirse, escurriéndose entre el pelaje como latón derretido. La señal está muriendo, gritó, arrastrando a Jolene detrás del bloque del motor. El sheriff Wade yacía en el suelo, aferrándose el pecho. Aris rasgó su camisa. Los engranajes bajo la piel brillaron, y luego se desintegraron en ceniza. El hexágono en su pupila volvió a contraerse hasta ser un ojo humano. La tierra rechazaba la máquina. En lo alto, la cima de la torre estalló en vapor blanco y chispas. Dos figuras cayeron desde la pasarela. Una pequeña y frágil. La otra, una masa enredada de metal y pelaje. Impactaron en el pantano con un golpe húmedo y nauseabundo. «Miller», gritó Jolene. Entre el humo, una silueta descendió por la escalera inferior, deslizándose los últimos metros. Miller McCready tocó tierra. Uniforme chamuscado. Rostro ennegrecido por el hollín. Pero vivo. No dijo nada. Caminó hacia el cráter. Sterling Vance yacía muerto, con expresión serena. Su mano aún aferraba un fragmento de la llave maestra. Había terminado lo que su abuelo empezó. A su lado, Bartolomé Van ya no era un hombre bestia. El retroceso había arrancado las capas mejoradas. Quedaba un hombre de más de 2 siglos, piel como pergamino, cabello blanco, ojos lechosos. ¿Está en silencio?, susurró. Miller se arrodilló. Debería haber sentido ira. Justicia. Algo. Solo sintió una compasión agotadora. La montaña está en silencio, Bart. Van exhaló con un estertor. Bien. El tic-tac era ensordecedor. Su cuerpo no cayó como el de un hombre. Se desmoronó como maquinaria antigua convirtiéndose en óxido. En segundos, no quedó más que ceniza, y unos pocos engranajes corroídos que la turba devoró. El sol se alzó sobre el bosque nacional de Mananga. La luz era distinta. Era una luz ganada. Miller estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia, en el centro de Marlin. La electricidad había vuelto. El pueblo despertaba sin saber lo cerca que estuvo de convertirse en colmena. El capitán Ayobay sostenía una grabadora digital. Muy bien, McCready. Tiene un civil muerto, un conductor cuyo cuerpo apareció integrado en un aserradero, y un sheriff que necesita trasplante. ¿Qué ocurrió? Miller miró sus manos. Ya no temblaban. Miró a Wade, subido a un helicóptero médico. Miró a Jolene, observando la montaña. Sabía la verdad. Pero también sabía lo que el mundo podía soportar. Un oso rebelde, capitán, dijo con voz clara y fría. Un oso negro fuera de récord. Arrasó el condado. Lo acorralamos en los Glades. Hubo un incendio en una destilería ilegal. La torre colapsó. El animal quedó calcinado. Ayobay lo observó largo rato. ¿Un oso? Claro. Cosas monstruosas. Sí, señor. Miller regresó a su patrulla. Sacó del bolsillo un fragmento dentado de hierro, el último vestigio de la llave maestra. Lo contempló un instante. Luego lo arrojó al matorral junto a la carretera. Mientras se alejaba, la radio crepitó. Por un segundo, se tensó, esperando aquel resuello rítmico. Pero era solo la operadora, aburrida, informando de un choque menor en la ruta 219. El mundo volvía a ser humano. Lento. Imperfecto. Aún así, Miller McCready nunca volvió a mirar el bosque por la noche sin antes comprobar su reloj. Solo para asegurarse de que seguía latiendo por sí mismo.